Hola amigos de Wine News TV, les invito a conectar conmigo y con mis invitados en Wine News TV On The Go, un podcast que a su vez es un espacio donde aprenderás sobre el mágico mundo del vino a través de invitados de todas partes del mundo que nos contarán sobre sus proyectos para obsequiarnos de forma embotellada música, fuego y leones, como decía el gran maestro argentino Jorge Luis Borges en su poema Soneto al Vino. Wine News TV llega a ustedes gracias a Aerionet, nuestro aliado en velocidad y confiabilidad. Gracias a ellos, cada episodio y cada contenido que subo en las redes fluye sin interrupciones, sube rapidísimo. Si tú también quieres un internet que no te falle, llama al 787-273-4143, entra a aerionetpr.com o búscalos en redes como @aerionetpr. Vamos arriba. Hola amigos de Wine News TV, el podcast. Regresamos a nuestro capítulo bimensual, cada 2 semanas con mi amigo José Pepe Peñín, importante figura del mundo del vino, ya medio siglo de trayectoria. Como saben, venimos charlando en los últimos episodios de sus memorias en el mundo del vino. Charlamos hace 2 episodios de la parte introductoria, hablamos un poco de España, los vinos de España, luego hicimos un recorrido por Suramérica y hoy pues quiero hablar con él de ese otro gran mercado importante, sobre todo para acá, para mi lado del mundo, Puerto Rico, Suramérica y Norteamérica. Vamos a hablar de Estados Unidos. Pero antes, Pepe, ¿cómo estás? Cuéntame que te pegaste un periplo ahí a Portugal. Sí, todos los años me invitan, como yo colaboro además con la revista de Viño, la revista más importante de Portugal, y también colaboro en la revista Gula, que es la más importante también de Brasil. Pues bueno, tengo una cierta familiaridad, no solamente con los que organizan este evento, una especie de salón, diríamos, muy glamuroso, porque lo hacen muy bien, un salón de los vinos portugueses, donde pues cato pues prácticamente los mejores vinos de nuestros queridos vecinos y hermanos, ¿no? Entonces, bueno, pues la experiencia, como año más, pues voy percibiendo, ¿no? Las mejoras que el vino portugués está adquiriendo en los últimos 7, 8 años, ¿no? Y esta ha sido pues un poco la raíz, o sea, el hecho de haber ido allí pues, para confirmar esta apreciación. ¿Cuándo podremos leer tu nota, tu columna, tus apuntes sobre esto? ¿Pronto la veremos? Sí, sí, en mi blog lo comentaré posiblemente la próxima semana. Próxima semana. Mi blog siempre sale los martes por la mañana, mañana de España, tarde allá. Y entonces, pues, bueno, pues de alguna manera ahí voy a contar un poco, no solamente lo que he visto, sino la evolución del vino portugués en los últimos 10 o 15 años, que es cuando es el tiempo que he repetido los viajes allá. Bien, bien, estaremos pendientes. Hoy el tema es Estados Unidos. Cuando te hablan de los vinos de Estados Unidos, ¿qué te viene a la mente, amigo? Me vienen dos pensamientos. Un pensamiento antiguo, lo digo antiguo entre comillas, cuando yo pues consideraba el vino americano pues como una frivolidad, algo que no entraba en los cálculos analíticos y sensoriales de los europeos, pensando bueno, que Europa es la santa Europa de los vinos más, diríamos, mejor clasificados o más puntuados y tal. Y entonces yo ahí en el año 84, 85, no recuerdo si que estuve por allá, me di cuenta que el vino americano asomaba muchas de las técnicas
que hoy ya es moneda corriente en el mundo. Y puedo contar cómo eran aquellos vinos en comparación con los de ahora, que también he hecho otros viajes a Napa y he visto cómo han ido cambiando los vinos de ese territorio, en el caso del vino americano, en este caso, perdón, del vino californiano. ¿Nunca antes de ese viaje en el 84 habías tomado o ya habías probado vinos californianos o catado en Europa? No, no, porque no había, mira. De hecho, cuando Trump se queja de que compramos pocos vinos americanos, es precisamente porque son vinos caros. Los americanos no han sabido explotar sus, su materia prima de unos viñedos muy bien trabajados, con mucha técnica, y han sabido irse adaptando a las condiciones de la calidad que hoy prima en el mundo entero. Y ellos, puedo contar que en ese tiempo ya eran pioneros, pero también con unas características que nada tienen que ver y que te comentaré a continuación. ¿Cómo se da ese viaje en el 83, 84? Se juntan. No he llegado a esa parte del libro, te soy franco, porque últimamente he estado muy ocupado y he tenido que los ratos, digamos, para recrearme y aprender, sustituirlos por trabajar. Entonces, nárrame un poquito cómo se dio esa organización. ¿Fuiste invitado por alguien? ¿Con algunos amigos dijeron vámonos a la costa oeste? Cuéntame de ese viaje, cómo se dio y esos primeros personajes que conociste allí. Bueno, la verdad es que fue un viaje. Yo me asocié con mi primer socio de la empresa que yo fundé en el año 1983. Se llama John Reader, que es un inglés que ya vivía en España hace muchos años y que, bueno, sus conocimientos del vino eran bastante sorprendentes, del vino español, por supuesto. Y entonces, pues le ocurrió, oye, ¿por qué no montamos una consultoría y vamos a intentar que las bodegas pequeñas? Yo ya estaba en ese espíritu de seleccionar vinos de bodegas pequeñas, de bodegas locales, de bodegas que no tenían una dimensión lo suficiente como para pagarse un stand en una feria que se llamó Wine Expo. Mm, Wine, o sea, dos palabras, no Vinexpo, que eso es mm. lo que ya en el año 80, 81 se inició en Burdeos, sino Wine Expo. Entonces, la única forma es aglutinar una serie de bodegas que no tenían capacidad para ir solas y las concentramos en un stand, aproximadamente 6 o 7 bodegas, y entonces, bueno, pues para ofrecer esos vinos desconocidos que, lógicamente, los americanos, que ya ni siquiera conocían los conocidos, pues empezaban a descubrir. Y esa feria pues fue el pretexto para, aprovechando el tiempo que estaba allí, para hacer un viaje enológico por Napa y por toda la zona de California, tanto Napa Valley como Sonoma y Carneros también tuve. Esa, o sea que tú fuiste a California a una feria que se celebró en la costa oeste de Estados Unidos y digamos la justificación o fuiste representando a 6 o 7 bodegas españolas que entre todas pudieron costear un stand, así que Exacto. fuiste llevando vinos españoles. Qué interesante, qué interesante. Y Claro, era, claro, era una época, era una época terrible, porque el vino que bebían los vinos extranjeros, que bebían los extranjeros, pues eran, yo qué sé, pues los rosados de Italia, todos los vinos que eran, que se hacían artificiales prácticamente, el wine cooler que se llamaba. y, sí, sí, y sí. España es el wine cooler por un lado, después el lambrusco, un maldito lambrusco que se elaboraba allí mismo, en los Estados Unidos, y también, bueno, pues lo que se exportaba de Europa en esos tiempos, que era fundamental vinos baratos, pensando que, bueno, que había que enseñar a los americanos a beber sus vinos, cuando realmente ya tenían una producción de calidad importante. Puedo decirte que, bueno, que ahí se exportaba, los alemanes exportaban el Blue Noon, que es una especie Sí, como un de Riesling Quager, dulzón, un vino dulzón, sí.
Exactamente. Después, los italianos, con lo que he citado, el Lambrusco y algunos, y los wine cooler y los tal, y los españoles la sangría. O sea ¿Y que qué lleva? Y comprende. me da una curiosidad enorme. ¿Y recuerdas qué bodegas de España llevaste? Esas 6 o 7, ¿recuerdas alguna que todavía esté, en Pues operaciones, mira, digamos? no sí, Parchet era una de ellas, no recuerdo, ahora mismo no me acuerdo porque en definitiva eran pues 4 bodegas que ahora ya están, son importantes, ¿no? No hablo de unas marcas Claro. que hayan desaparecido. Pero bueno, en cualquier caso, ¿Y no se gustaron trata. a los consumidores americanos, gustaron los vinos que llevaste de España? Mira, es muy difícil porque al final los americanos no solamente prueban el vino y dicen qué bueno es, sino qué logística hay. La logística española era pobrísima, era Ya, muy pobre. ya, Entonces, ya, ya. es evidente que siempre decían que para exportar en América había que abrir una oficina y gastarse sus pesetas, entonces, ¿no? O sus dólares. Entonces, eh, para poner una pica en Flandes, poner una oficina allí y desde ahí influir en los importadores de los distintos estados de los Estados Unidos. Pero eso era una inversión imposible, porque estamos hablando de una época en que España gastaba todo el dinero ni siquiera en la viña, en mejor depósito de acero inoxidable, en la mejor, yo qué sé, el mejor planta de elaboración, la embotelladora, en fin, cosas que en definitiva sobraban cuando lo más importante era vender, pero vender sabiendo idiomas, vender, en fin, como digo yo, que para seducir a un importador hay que mirarle a los ojos, ¿no? Para transmitirle, más allá de la calidad que ellos comprueban, pues el amor que el bodeguero siente por su producto y eso transmitirlo a los importadores. Eran unos tiempos muy difíciles. Ahí Claro, claro. podía exportar, pues no sé, Riscal, Vega Sicilia todavía era desconocido, eh, podía, no sé, pues otras bodegas, Olarra, en fin, las grandes, las bodegas, y Torres, por supuesto, claro, y las bodegas que normalmente tenían capacidad para exportar, pero insisto, nuestras exportaciones todavía predominaba en un 90% estos vinos de como puede ser la sangría o vinos baratos de mala calidad. O sea, eran tiempos muy difíciles y además, de hecho, siguen siendo difíciles porque en América, que es el mejor comprador de vinos del mundo, tienen una capacidad enorme para entender las características de los vinos y muchas veces tenemos el conflicto en España, que todavía perdura, de poner las zonas vinícolas sin poner un nombre tan fácil como decir Wine of Spain, ¿no? Tan fácil como que cuando ves una etiqueta italiana, pues vino de Italia, vino de Francia, vino de Argentina, y en España pues ponía, yo qué sé, Penedés, Rioja, Ribera, bueno, Ribera todavía no existía para estos menesteres, pero en cualquier caso, eso también era una losa que caía sobre todas las iniciativas de exportación que eran, repito, eran bastante pobres. ¿Y dónde te llevaron esas primeras visitas? ¿Qué bodegas, qué personajes te topaste? ¿Qué vinos te sorprendieron? Cuéntame esas primeras No, visitas. bueno, las primeras visitas fueron a las bodegas de siempre, las de las Napa Valley. Me sorprendió llegar, perdón, Napa Valley, Robert Mondavi, me sorprendió, algo que me sorprendió, que nunca había visto algo igual, es que ya empezaba el enoturismo a funcionar en los Estados Unidos. Y es curioso porque mi opinión sobre ese fenómeno, mi opinión era decir, bueno, estos señores como no tienen museos históricos y ruinas de siglos pasados, pues bueno, pues se entretienen yendo a las bodegas sin pensar que en un futuro el enoturismo se implantaría incluso en España. Por eso me sorprendió, pues eso, pues en la bodega de Sterling, por ejemplo, la bodega de Sterling tenía un funicular para llevar a los visitantes, ¿no? Había autobuses en los aparcamientos de las bodegas, lo cual esto, para mí, digo, ¿qué le puede interesar a la gente ver
unos depósitos de acero inoxidable, unas barricas, una planta de Claro, embotellado, en fin, era como absurdo. un Disneylandia para adultos, más o Claro, menos. exacto, pero sí, pero al final se percibía que las ventas in situ eran bastante más elocuentes, más importantes que las ventas que se producían en las tiendas. Lo que pasa que a mí lo que me sorprendió de Napa fue que era un parque temático, porque había calles, con el vino estaba muy entrelazado, muy metido, muy en la piel del consumidor. Era como un Disney, ¿no? Un Disney Sí. World, pues que pero desde el vino, ¿no? Todo eso me producía una cierta hilaridad, ¿eh? Pero al final me di cuenta que tenían razón. Ellos al final han sido los primeros, ellos, cuando me refiero a ellos, me refiero no solamente a los americanos, sino también a los australianos y sudafricanos en viajes que hice posterior, que daban mucho crédito al planteamiento no turístico de las visitas a las bodegas, lo cual eso también conducía a unas ventas sustanciosas y libre de intermediarios. ¿Tuviste la oportunidad de conocer a Robert Mondavi? Sí, no tuve la oportunidad. Yo le hice una entrevista en Madrid, cuando estuvo en Madrid, porque su mujer pues hablaba español y fue interesante, personaje interesante. Pero eso fue ya 15 años más tarde. Yo quise hablar con él, pero era imposible. Yo no sé si estaba. Me recibió una persona que a mí me lo sorprendía de la vieja Europa, como era yo, que unas relaciones públicas en una bodega era insólito Ujú. en Europa, ¿no? Unidades públicas que se dedicaba exclusivamente a recibir a los visitantes consumidores, ¿no? Visitantes, a los turistas, ¿no? Con pantalón corto, su máquina de fotos, sus zapatos con calcetines. Y era la imagen turística muy yankee, ¿no? Pero que más recuerdo es que la mayoría de los vinos que yo probé eran vinos muy limpios, muy, en fin, bien elaborados, o sea, porque yo, claro, vi los viñedos por primera vez, unos viñedos donde los viñedos de Napa en esa época estaban todos situados en los valles, en el fondo de los valles, que es donde más frío hace, como tú sabes, que el frío Ujú. se condensa en las partes bajas, y entonces resulta que había unos ventiladores impresionantes. Digo, y yo preguntaba, ¿y estos ventiladores para qué están? Dice, pues es en las heladas para mover el aire y que no se congele las uvas, ¿no? Eso para mí era también bastante sorprendente, ¿no? O sea que Después, había una tecnología superior a Europa. sí, 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 por supuesto, no solamente superior a España, sino superior a Europa, pero todavía quedaba, tú ten en cuenta que hasta esos años, tanto los americanos como los australianos y sudafricanos vendían más invitaciones de vino de Oporto, de Madeira y de Jerez. O sea, simplemente eran imitadores, ¿no? No sé, los vinos de Claro, mesa, claro. pero Sí, sí, no. sí. Le ponían Entonces, incluso bueno, Bordeaux, Burgundy, le ponían sí, champán, claro, eran copias. exacto, exacto, eran copias. Pero claro, ya lo que ellos estaban haciendo y lo que yo percibí, la mayoría de los vinos, es un fondo, un sabor a eucalipto, un poco a eucalipto. Yo decía, bueno, esto debe ser que en el entorno de los valles evidentemente, había mucho eucalipto. Pero el eucalipto, ese es un rasgo que aparecen en uvas o en viñedos que se vendimian antes de tiempo. Es decir, ellos intentaban hacer vinos con 12 grados, imitando, evidentemente, al vino bordelés, que entonces eran los 12 grados, 11 grados y medio, 12 grados y medio. Bueno, pues resulta que ellos elaboraban y vendimiaban cuando todavía la uva no estaba totalmente madura y tenía esos sabores herbales. Pero bueno, les gustaba porque era el vino propio y además los americanos son los únicos, bueno, ahora los chinos está pasando también, los únicos que eran capaces de pagar más dinero por el vino propio que por el vino ajeno, ¿no? Y entonces lo que pasó en ese tiempo, pues fue que a raíz
de la consagración, valga el término, del vino californiano, gracias a la cata, al juicio de París, que fue en el año 76, cuando hubo una cata en París de los mejores vinos de Napa Valley y los mejores vinos californianos. Resulta que, bueno, imagínate, una cata hecha en París con catadores franceses, el resultado estaba ya previsto. Iban a ganar los vinos Los californianos, franceses, y no, ganó precisamente el vino californiano, ¿no? claro, Eso fue puso muy ese, enorme. sí. Claro, Hay una película sobre ese enfrentamiento de vinos franceses versus vinos americanos que se exacto. llama Bottle Shock. Es muy buena esa Lo tengo, película. tengo el vídeo aquí en casa también. Y bueno, realmente la imitación del vino bordelés permitió que ganaran los vinos californianos. ¿Sabes por qué? Porque estaban ya más hechos que los vinos bordeleses de las mismas cosechas. Vino bordelés, en ese tiempo, un vino con 4 años solo después de la vendimia, que era cuando se vendían los vinos bordeleses, no se vendían los vinos bordeleses, siempre estaban ásperos, con mucha exigencia, etcétera. Y entonces, pero en cambio, los vinos californianos ya estaban más hechos, a pesar de que tenía sabores herbales. ¿Cuándo te termina las sensaciones a hierba, o sea, verdes, sensaciones verdes? ¿Cuándo finaliza eso? Pues cuando entra el mundo de la filosofía Parker, ¿no? Que ya te he comentado en otra ocasión que quien introdujo la filosofía Parker no fue Parker, sino fue Michel Roland, que fue en el año 86 que asesoró a Simi, a la bodega Simi, y que logró que les dijo a los americanos, no, hombre, no, vosotros no tenéis que vendimiar a 12 grados y medio, tenéis que vendimiar a 14, 15. Ah, pero son más alcohólicos, sí, pero son más, tienen más expresión, son más maduros, evidentemente. Bueno, pues resulta que eso fue, y ya lo consagró, evidentemente, Parker, hasta el punto que todo el mundo decía que era el vino Parker. Bueno, era el vino que construyó Michel Hedonista, Roland. claro, el vino. Pero yo, Ujú. dime, No, ¿sí? no, pero yo qué no, importante, quiero escucharte más a ti. Sí, bueno, al final esos vinos desaparecieron. Lo curioso, yo he probado vinos de 20 años o 30 años más tarde, aquellos vinos herbáceos, y ahora resulta que son tan finos como los bordeleses. O sea, es decir, que debería tener unos pHs muy bajos, de modo que dentro de esa sensación verde que podía, astringente, que podía tener, astringente, áspero, rústico, si me apuras, pues eso se elimina con la reducción en botella. Y es curioso encontrar a veces vinos californianos del año 82 que están, 81, 82, que están con una plenitud, una elegancia enorme. Pero ya decidieron los americanos apostar más por los vinos más alcohólicos. Y de hecho ya se convirtió casi Es una en un norma, objetivo general, una norma, ¿no? Hasta el punto que los bordeleses empezaron a hacer vinos tipo Roland, que al final era tipo Parker, porque se entendía que Parker iba a puntuar más alto el, los vinos con 14 grados, y entonces los bordeleses, que fueron los primeros que intentaron vender en los Estados Unidos, a imagen y semejanza de los vinos más alcohólicos, lo cual esto no era lógico. Pero bueno, al final eso fue el principio de todo un tiempo que comienza en el 86, 87 y acaba a principios de este siglo, del siglo XXI. y El, recuerdas aparte de, me dijiste las bodegas de Mondavi, me dijiste Sterling, ¿qué otras bodegas fuiste en ese primer viaje? Pues las demás, ahora mismo te puedo decir, bueno, también el Mateo Rosé se vendía mucho allí también, ¿no? Sí, sí, El sí, claro. Valpolicella, el italiano, ¿no? Pero Sí. vamos, yo ya cuando empecé a visitarlos, pues en definitiva estaban pues las más importantes. Ahora no recuerdo, probé también los de, ay, ¿cómo se llama? Los Brothers,
Frey No Brothers, recuerdo. Sí, sí, de Herman Brothers o algo así, algo, no, es que no lo he apuntado, l- no me ha dado eh, tiempo a apuntar porque no pensaba Erne- que me ibas a... Ernest San Julio Gallo, ¿probaste los vinos de Gallo, los hermanos Gallo? No, Gallo no, porque entonces en esa época todavía su parte de Napa todavía no estaba construido. Ellos empezaron ya una visita. Además, yo puedo presumir, pues ya en el año 2005, que fui a Galo, a la refinería, valga el término, Sí, de la bodega en Modesto, que es como casi una ciudad. Además, una bodega no dejan pasar a ningún periodista, nunca entra un periodista. Yo entré disfrazado de enólogo a través de un amigo, yo era enólogo porque estaba en prácticas y pude recorrer con un casco, como si estuviese sí. en una industria. Pero bueno, eso es otro tema que podemos hablar en otro momento. Entonces, bueno, pues yo empecé a visitar con Almudena Yaguno, que es hoy por hoy, bueno, hoy ya tienen una... Estaba adscrita a la Embajada de España y como sabía inglés, pues oye, pues vamos a ir juntos y tal, y ella me acompañó fenomenal, y estuvimos, pues bueno, ahora mismo él está casado hace ya años con Steve Mettler, que es el importador más importante de vinos españoles, que se llama Classical Wine from Spain, ¿no? Bueno, pues muy bien. Y nada, después estuve, pues yo qué sé, en las principales, en las turísticas, porque la verdad tampoco daba mucho tiempo, ¿no? Eh, y sobre todo también me sorprendió, repito, Christian Brother. Estaba yo, Mm, estuve en Sterling Vinegar, estuve también en Sebastiani, en ya, fin, unas cuantas, y Robert Mondavi, y por supuesto, que además que era diríamos, el Chateau Margaux de allí, ¿no? Porque además se erigía como el Chateau Margaux de California, ¿no? sí. Porque tiene una estética depurada, tanto en producción de vino como recepción de los turistas. Y en el caso de Robert Mondavi, sin duda, ya su charla que hice con él lo hice en Madrid, pero bueno, esto Cuéntame ya de es eso, otro. ¿cómo el aire? Tú lo entrevistas en el 2005, ¿no? Sí, exactamente. Él muere, él Exactamente. muere 4 años después, en el 9, Exactamente. 10. Yo estuve con Exactamente. su, yo estuve con su sobrina nieta, con Alicia Mondavi, hace unas Sí, 2, 3 semanas. Estábamos hablando un poco de su abuelo, sí. el hermano de Robert, y bueno, hubo una disputa Ajá. fuerte entre hermanos. ¿Cómo era Robert Mondavi? O sea, ¿qué recuerdos te evoca? Porque para muchos Bueno, es un poco el sí. padre de la viticultura moderna americana, ¿no? Él era un auténtico, o sea, físicamente parecía un actor de cine, un hombre con 84 años, con una plenitud, con una presencia inmensa, ¿no? Un hombre que siempre estuvo con una mirada puesta en Burdeos. Él quería hacer un vino bordelés y de hecho pues tuvo ya un John Wine con los de Rothschild, creo que fue así. Sí, Y Opus entonces, One, bueno, claro. pues Opus, exactamente. Bueno, Jan Venture. Entonces, lo que me gustó de él es una persona muy cercana, muy, o sea, con un entusiasmo por lo que hacía, y yo creo que su mirada era más por ahí que por la cuenta de resultados. Y la cuenta de resultados no iba de todo bien, a pesar de que tenía una bodega enorme de producciones de gran envergadura, pero ya sabes que tuvo un conflicto con sus hijos, porque además cuando compraron la bodega, ahora no tengo el dato, pero compró otra empresa, no sé si un fondo de inversión, no Constellation, recuerdo bien. Constellation. Constellation, sí, sí, lo compraron. Y claro, pero resulta que él no podía utilizar ese nombre, entonces hizo una bodega con sus hijos, una bodega que pasó sin pena ni gloria. Sí. Después, ahora mismo, claro, yo ahora mismo no sé si sigue en manos o en los brazos de Constellation o no, pero bueno, de No, alguna volvió a manera, vender. Ya vendió. Constellation vendió otro. Hace. correcto, bueno, está Sí. más enterado que yo. Bien, yo esto ya no lo cito porque ya no lo conozco. Pero de alguna manera lo que sí es cierto es que de alguna manera los hijos pusieron las cosas de una manera más lógica, ¿no? Eh, eh, Después tuvo una asociación, aparte de con Rothschild,
con Frescobaldi, Ujú. porque tenía una afinidad con la cultura europea y Claro, eran la verdad es italianos, que eran los Mondavi, vienen de familia italiana, claro. exactamente, esto es. Entonces, bueno, de alguna manera el vino, la marca, superó al personaje. Y cuando el personaje muere y el personaje vende antes de tiempo, por decirlo así, la bodega, Robert Mondavi pues se queda más que una figura estética, una figura de prestigio, pero que ya nadie apostaba por él en el sentido de conseguir que la bodega, que la cuenta de resultados de la bodega estuviera a la altura de su prestigio. Claro, el hermano de Mondavi, Peter, se quedó con la bodega y todavía están allí sus familiares. Charles Krug, que Ajá, era la bodega hermana, por así decirlo, de Robert ajá, Mondavi Winery, que cuando viene sí, la discusión entre hermanos, pues Robert se va de Charles Krug, porque el genio de hacer sí. los vinos era Peter y el genio en las ventas era Robert. Oye, y Sí, Pepe, mira, no, para terminar esto, y resulta que cuando con sus hijos, Tim y Marcia, creo que se llaman, una bodega de dimensión más familiar, pero ya no podía poner el nombre de Mondavi, porque de alguna manera eso estaba reservado para el grupo Constellation, que lo compró en el 2004, creo que es. Entonces, bueno, sí. pues los hijos fueron los que comenzaron de cero, pero ya la línea de los vinos de culto bajo el nombre de Continuum, ¿eh? Ujú, Pues ya los vinos tienen una cierta gracia, pero ya sin vamos, una cierta calidad, pero sin el peso legendario, por llamarlo así, de su padre, ¿no? Y ya falleció en el 2008, creo que a los 94 años de edad, es increíble. Eh, Tengo una duda, sí, no una duda, no, una afirmación. No fue en el 2004 cuando yo lo visité, sino en el 97. En el 97 cuando yo hablé con él en Madrid, todavía con una Y plenitud, con fue, y ganas. fue, y fue un uno a uno, ustedes dos, un mano a mano, una charla de Exacto. periodista. Qué Sí, maravilla, sí, sí. Sí, qué- porque estaba y su mujer, que era que es encantadora, y no sé, seguirá. Magritte, Marguerite, o sea, sí, Marguerite, Marguerite, muy, Magritte, sí. muy simpática y como esas americanas viejecitas que se mueven con una agilidad y unas ganas de, Sí, de vivir y de comerse el mundo, ¿no? de quinceañera, pero qué Más o maravilla. menos. Y probaste o sea, el vino con él ahí de frente, ¿Cuál? cataste algo con él, con Robert Mondavi, cataron un vino de él. Pues no, no, no. Estábamos en el Hotel Ritz en Madrid y no fue. No, pero bueno, eso era lo menos importante. Sí, Lo lo más de menos, lo de importante, menos. lo importante era el personaje. El personaje Por se ha hablado supuesto, muchísimo. por Se ha hablado supuesto, muchísimo. el No, personaje es legendario. Pero qué no, no. agradable lo que me cuentas, ¿no? Qué agradable para mí, que soy un cachorro en esto del vino al lado tuyo, que Robert Mondavi pues haya sido cercano, simpático, agradable, porque a veces hay esta frase que dicen, nunca conozcas a tus héroes, y pues ocurre que a veces se te cae del pedestal una persona que tú te lo tenías en estima o que tú lo admirabas. O sea, Robert Mondavi era un hombre cercano, que para ustedes los españoles quiere decir un hombre fácil de tratar. Y además humilde, porque me hablaba con profusión de los vinos españoles, le encantaba el priorato, me decía que qué bueno es el priorato. O sea, un hombre además abierto a todo lo que tú le podías contar. Y él te hacía preguntas, te hacía tantas preguntas como las que podías formularles tú en la entrevista, ¿no? Entonces, bueno, pues tenía que contarle cómo era el Rioja entonces, y en fin, no tenía ganas de aprender. La verdad, una persona ya con 80 y muchos años que tenía cuando yo le entrevisté, pues ya con esa ilusión y esas ganas de saber, pues era digno. La verdad es que, bueno, de alguna manera también los americanos, a mí lo que me encanta de los americanos es que si una persona tiene 70 años y es lúcido, sigue trabajando. Aquí en España, en el momento que uno Sí, tiene 50 años, sí, ya sí, es por viejo, ¿no? supuesto. Si Robert Sí. Mondavi nació en el 1913, o sea, tú lo conociste cuando él tenía 84 años. Qué 74, impresionante. exactamente. Como bien me ha Estaba dicho, sí. espléndido.
10 espléndido, años estaba antes espléndido. de su partida terrenal. Oye, Exacto. y si yo te hago la pregunta obligada, ¿no? Cuando estabas de regreso de estos viajes, de los muchos que has hecho a California, tú te planteabas, bueno, el que más me gustó fue este, el más correcto fue este, el que más tienes así como una listita de los vinos. eh, No, no, mira, escucha, hemos hablado ya de esto varias veces. Cuando una persona cata miles de vinos, no retiene ninguno. La paradoja de lo que catamos muchos es Claro, que no somos capaces de decir nada más cuatro marcas, porque no nos queda ninguna. Siempre somos escépticos, al menos en mi caso, que yo ya te he hablado de que yo utilizo más el paladar que el corazón. Entonces, bueno, pues llega un momento que solo retienes los nombres cuando entras en el corazón, ¿no? Cuando algo te emociona, ¿no? Y a mí, pues, en esta especie de beber para los demás, como cuál es mi misión, pues yo estaba más en el hecho de apuntar, 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 catar, puntuar, etcétera, y eso de alguna manera, paradójicamente, repito, bebes pruebas muchos vinos, pero no retienes ninguno. Lo que sí es cierto, lo que sí te puedo contar es la evolución. La evolución del vino californiano a partir del vino Parker, lo digo entre comillas, para que la gente identifique esos vinos fuertes, con gran volumen, con mucho sabor, no a veces olvidemos. dulzones, a veces dulzones. Sí, pero de alguna manera también estaban en la línea del americano, porque al final el americano, como tú sabes y lo conoces mejor que yo, son dados a apreciar mucho los sabores Melosos, unidireccionales, ¿eh? Exacto. Los sí, pasteles, los mismos pasteles son muy dulces. Sí, siempre lo dulce es lo que en América conquista, priva sobre conquista. todo lo demás. Sí, 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 Conquista. Y entonces, bueno, pero cuando estuve, la última vez que estuve fue en 2010, 2008 fue, que estuve haciendo un recorrido. Yo he ido a California, yo he ido a Nueva York pues todos los años, desde el año 2003, 2004 hasta 2020 y tantos, ¿no? 20, 26, 20, perdón, 23. Y todos los años iba a Nueva York al salón que hacemos de la guía Peñín allí y yo probaba los vinos californianos. Y me di cuenta, hice una última visita con Robert Wagner, es un personaje interesantísimo, habla español, un personaje que vive en Napa y es un consultor vinícola que cualquier cosa que tú le pidas sobre el marketing, sobre el espíritu de recepción del comercio del vino, está perfectamente enterado y además que cata muy bien y además lo utilizamos para dar una conferencia de los vinos españoles contratada por nosotros. Pues me acompañó a hacer otro viaje por algunas de las bodegas que ya que nada tenían que ver, no las bodegas que ya visité entonces, sino otras nuevas y una de las cosas más interesantes fue que probé una serie de vinos y sobre todo una visita que hice que se llama la bodega Brooks Vineyard, y nos recibió Val Brook y su ujú, esposa, pero iba con un pañuelo atado a la cabeza y digo, Dios mío, este es un vino natural. Efectivamente, ya empezaba el furor, diríamos, californiano, de hacer los vinos sin intervención, los vinos con densidades más ligeras, y al final lo que hemos comentado en más de una ocasión, que al final, los vinos americanos de ahora se van pareciendo a los vinos más avanzados que se hacen ahora, ¿no? Con un borgoñamiento general de los vinos, de modo que ya el diseño californiano se diluye en las prácticas de elaboración ecológica, donde ya prácticamente el suelo tiene una parte importante la transmisión de sabores, levaduras autóctonas, etcétera, que al final, me cuesta mucho decirlo, pero lo tengo que decir, y es que todo este nuevo mundo de los vinos ecológicos, los vinos, diríamos, veganos. exacto, pues se van pareciendo
las de cualquier país. Eso está. El vino americano se notaba en los años 90, pero ahora mismo ya los vinos americanos ya son mucho más discretos, más suaves, menos contundentes y sobre todo también con una mirada al subsuelo, que es lo que ahora priva en la mayoría de los vinos del mundo. Así es, así es. Pepe, te agradezco tu tiempo. ¿Algún otro tema que se nos haya quedado? Te pregunto, porque aprovechando Estados Unidos, aparte de California, ¿llegaste a visitar Oregon, el estado de Washington o solamente California? No, solamente California o sea, Napa, o sea, lo que es los vinos de Napa, el Valle Central, de las grandes producciones de cuando estuve en Galo, lo que digo yo, la refinería Sí, sí, que de, que de entraste Galo, disfrazado, que entraste y, disfrazado. disfrazado, sí, disfrazado de enólogo. Bueno, visité también Long Island, con un artículo que escribí que se llamó El vino de Nueva York, porque a fin de cuentas, Sí, Long Island es la zona rica, donde la gente tiene su segunda residencia, y ahí pues hay también viñedos, pero con la intención de esa zona, de Long Island, la intención siempre ha sido intentar imitar el vino de Burdeos. Pero claro, ¿por qué? Porque está en el Atlántico, está en la zona este, pero claro, es que Long Island hace más frío y hace más lluvia, y además lluvia intempestiva, o sea, que te pueda aparecer en medio de la época de maduración de la uva, ¿no? Y entonces, claro, lógicamente, esos vinos no alcanzaban prácticamente ninguno 90 puntos, todo hay que decirlo, pero se vendían a 40 euros, estoy hablando de hace sí. 15 años. 40 euros. Y claro, ¿por qué? Porque tenían al lado Nueva York, que era una Un esponja mercado de. potente, claro, un mercado potente. En el área del estado de Nueva York que está, y estuve el año pasado justamente para esta época en los Finger Lakes. Allí yo te diría Ajá. que se están haciendo unos grandes vinos de los varietales fríos, ¿no? Riesling, Gewürztraminer, Pino Blanco. Se están haciendo unas cosas interesantes, espumosos también, de mayor calidad que Long Island, Sí, definitivamente. sí, sí, por supuesto. Ahora yo no sé, me imagino que ahora habrá mejorado, estoy seguro. Pero de las bodegas que ahora recuerdo, las bodegas que estuve en Napa, en la última visita, fue se llama Darius Winery, Sí, que sí, sí. es una especie de templo babilónico, y Sí, después estuve en una bodega. de persa, de un hombre persa que tiene ahí una inversión importante. Sí, sí. ¿Cuál otra? Y otra, Ceja Vineyard, que es de unos mexicanos, que Sí. unos mexicanos que se plantaron allí y ya son dueños de esta bodega que sigue funcionando bastante bien. Y después eran vinos correctos, eso sí, con un catálogo extensísimo. Después estuve en Palmaz, que fue una bodega que es propietario Julio Palmaz, de origen argentino, que Ujú. adquirió a finales de los 90, adquirió una bodega que se fundó en 1852, a partir de un viñedo que se llamó Cedar Knoll Vineyard and Winery. O sea, una bodega bajo tierra con una colección privada de automóviles Porsche que Wow. fueron a la edición. Y después, bueno, al gran Pope, que fue Warren Winiarski, toda una Ujú. leyenda del vino Ya, americano, en una la bodega leyenda. de Staglip Perdona que no lo diga bien en No, inglés, no, no, pero. está Sleep Winery, perfecto, lo has dicho bien, Exacto. una leyenda de los que estuvo en el juicio de París, el famosísimo Stack Correcto. Sleep. Sí, Exactamente. Y ese, bueno, está muy bien. Pero bueno, también la firma fue adquirida en 2007 por una corporación estadounidense y por Piero Antinori. Y al final, los grandes gurús italianos y franceses acaban imponiendo su experiencia en la compra-venta de bodegas. Ya sabes que en los años 80 también muchas bodegas españolas se instalaron allí, como Torres, como, sí. como Codorniu, Freixenet, etcétera, ¿no? Pero bueno, que A- el a- a- periplo. a- Hablando de Dime. esta época del juicio de París, yo entrevisté a Bo Barrett de Chateau Ah, Montelena, que hizo el vino sí, blanco ganador en el juicio de París del 76, que era un Chateau Montelena del 73, exacto. que prevaleció por encima.
No me acuerdo de cuál de los Cortón Charlemagne o de los Puligny Montrachet de Borgoña. Yo lo pude entrevistar a Bo Barrett y también tuve esa sensación, claro, con la distancia que le separa de la leyenda de Robert Mondavi, pero igual un hombre que marcó un antes y un después para la industria del vino. Muy cercano, Correcto. muy amable, muy agradable. Bo Barrett de Sí, sí, Chateau Montelena, una gran bodega. Pepe sin querido, duda. gracias por tu tiempo, Muchas por gracias a ti. compartir tu conocimiento. Te deseo una feliz resto de semana. Ya nos ponemos de acuerdo para los próximos temas de nuestras charlas, que disfruto muchísimo y que aprendo muchísimo. Y ya de a poco tenemos que ir hablando del retorno a Vino Influencers, que ya la fecha está a punto de anunciarse. Y tal vez Ajá. hacer lo que más le gusta a la gente, ¿no? Recomendaciones de vinos ahora que viene, bueno, el Día de la Madre, el Día del Padre, de todo un poco. Ya lo iremos hablando, amigos. Estupendo, muy bien, pues un abrazo grande y hasta la próxima. Hasta la próxima, amigo. Que estés bien, que tengas buen provecho. Saludos a tu señora. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Este fue el episodio de hoy. Recuerda dejarnos una reseña para que nos ayudes a crecer, suscribirte y recomendarnos con tus amigos amantes del vino. No importa cuán avanzado estés en el recorrido de enamorarte de aquello que decían sobre el vino. Son uvas transformadas en poesía. Aquí hay espacio para todos. Salud y como siempre, dale share.